Cristo dijo en una ocasión, hay más alegría en dar que en recibir. Y para Jesucristo no importa tanto lo que yo comparto o doy a los demás, sino con cuánto me quedo para mí. Y lógicamente cuanto más me vacíe de mí mismo, Él entiende que más comparto con los demás. Será el ejemplo de las viudas que aparecen en la lectura bíblica y en el vídeo que ahora comparto contigo. Recibe, ya sabes, un gran abrazo de paz. Saludos. Hoy la lectura nos trae 3 testimonios de lo que supone tener un espíritu generoso, disponible y de confianza. El primer ejemplo nos remonta a unos 2800 años hacia atrás. Tenemos que trasladarnos hasta la época del profeta Elías. Elías está perseguido por parte de los dirigentes de Israel, porque él mantiene la confianza en ese Dios liberador que lo sacó de Egipto, y se opone contra ese mensaje en gran parte del pueblo y sus dirigentes. Así que tiene que huir a una región extranjera, fuera de Israel. Curiosamente, en ese lugar, una mujer viuda con su hijo, prácticamente ya a punto de morir, sin recursos, van a ser los que van a salvar al profeta, mientras que su pueblo lo odia. Es un contraste, ¿no? Su pueblo lo odia y una pagana, una extranjera, una infiel en ese sentido, consigue salvar la vida del profeta. Él pide que haga un poco de harina, que haga un panecillo. Ella dice que lo que tenía era lo que ya quedaba para poder subsistir, que tenía pensado comer eso que le quedaba y después ya pues morirse. Y el profeta dice, tú hazme caso, que al final verás cómo Dios proveerá. Y así ocurre. Hace ese gesto de entrega, de generosidad, y al final hay un milagro para que esa viuda y sus hijos puedan vivir. Primer ejemplo, como digo, de disponibilidad, de generosidad y de entrega. Damos un salto, unos 800 años, llegamos a Jesucristo. Y de nuevo aparece como protagonista otra mujer, otra viuda. Y también no hay que olvidar que en la época de Jesucristo la viuda, los huérfanos, pertenecían al grupo de los más indefensos, los que estaban más a expensas de los demás. Y de nuevo, repito, una nueva viuda como protagonista. En el templo había una parte donde la gente echaba la ofrenda. Y en ese momento, pues bueno, va viendo Jesús como hay gente que puede y echa mucho. Pero curiosamente se fija, Jesús ya sabe que es muy observador, y se fija en una persona que da muy poquillo, da unos pocos céntimos, diríamos hoy en día, ¿no? Y Jesucristo responde a sus discípulos con una enseñanza maravillosa. Por un lado previene de cuidarnos de la apariencia, de hacer las cosas por aparentar. Y en segundo lugar dice, esa viuda ha echado muy poco, pero lo que ha echado vale más que lo que han echado los demás. Porque los otros han echado de lo que les sobra, pero esta mujer ha echado lo único que tenía para vivir. Eso nos recuerda que en el tema del compartir no es tan importante lo que doy a los demás, sino con lo que me quedo para mí. Hay una historia que cuentan de la India, que iba un día un mendigo por las calles allí de la India, pidiendo limosna, pidiendo comida. Y en ese contexto, de pronto aparece una carroza maravillosa, envuelta en oro, una maravilla de carroza. El mendigo, cuando ve aquella carroza, dice, ya estoy salvado, ya sé mi futuro cuál va a ser, porque ahora esta persona yo le voy a pedir y va a darme lo suficiente para poder vivir ya sin tener que estar mendigando. De pronto se acerca a la carroza, se acerca hasta la puerta. ¿Qué ocurre? Pues que sale a la puerta y es el príncipe el que le pide al mendigo. ¡Qué iluso!, responde el mendigo. Pedidme a mí, que soy un pobre, cuando tiene aquí una carroza llena de oro. Y el mendigo, cabreado, empezó a rebuscar allí en su pequeño bolso, sacó un grano de trigo y se lo dio al príncipe, que lo recoge en su mano y se marcha. Y cuenta la historia que cuando en esta noche el mendigo llegó a su casa y vació lo que tenía en la bolsa, pues sacó fruta, sacó pan, y de pronto sacó un grano de oro. El que había compartido se había convertido en oro.
Y terminaba la historia diciendo que amargamente lloré por no haber compartido todo lo que tenía. Pues ese Jesucristo que nos pide a nosotros, que somos pobres a comparación de su riqueza, pero lo que compartimos se aumenta. Y así apareció con la viuda primera en la época de Elías y la viuda de la época de Jesucristo. Siendo pobres nos enseña a compartir, y eso también pasa en la vida misma. Muchas veces la gente que no tiene nos da ejemplos de compartir. A veces decimos nosotros, si me tocase la lotería iba a dar para los pobres. Si no da ahora, como te encuentras ahora mismo, tampoco va a dar cuando sea más rico. Porque no depende de lo que tenga, sino de lo que me guarde para mí. Y todos podemos compartir algo. Podemos compartir nuestra alegría, nuestro tiempo, nuestra sonrisa, algún consejo, alguna aportación económica. O sea, siempre se puede compartir. Y lo esencial, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no es lo que yo doy, sino con lo que me quedo para mí, que es también la historia de esta parábola de la India, ¿no? Un ejemplo, la viuda en la época de Elías, otro ejemplo en la época de Jesucristo, otra viuda, tercer ejemplo, el propio Jesucristo. Él también supo darse, supo entregarse, dio palabras de consuelo, dio palabras de ánimo, supo atender a los marginados, también supo alimentar a la gente que lo necesitaba, pero faltaba todavía un paso más adelante, para que realmente Jesucristo se convierta en ese modelo de persona que se entrega y que se da. Y ese momento culminante va a tener lugar cuando muere en la cruz y da hasta la última gota de su sangre como una entrega de amor. Y por eso podemos bien decir que en Cristo se cumple el modelo máximo de persona que sabe darse, entregarse, confiar en Dios y hacerlo hasta el final. Así lo decía también la segunda lectura que hemos escuchado. Pues pidámosle al Señor que tengamos un espíritu generoso, pidámosle también al Señor que nos sintamos desprendidos, que no tengamos ningún tipo de apego, de atadura. Hoy también celebramos el día de la Iglesia diocesana. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no somos isla, que no es mi parroquia, mi grupo, mi cofradía, no, estamos dentro de una iglesia llamada Iglesia de Jaén, en este caso de Jaén, y aquí pues tenemos un grupo de personas, desde el obispo hasta el último monaguillo, el último que se ha bautizado, que estamos llamados a sentirnos una familia, en cooperar unos con otros para que Dios y su mensaje y su reino siga siendo presencia viva en cada rincón de nuestra iglesia de Jaén. Pues también vamos a pedir justamente por eso, para que nos sintamos familia y con ese espíritu trabajemos constantemente por el mensaje y la obra de Jesucristo.